Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, analizamos a nuestros actores favoritos y, por supuesto, nos enteramos de todos los chismes jugosos que andan por ahí. Y hoy, tenemos un tema que va a encender la pantalla. El título lo dice todo: Demet Özdemir confiesa que hizo para poner celoso a Can Yaman. Impactante, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio, a explorar las posibles razones detrás de esta confesión, y a sumergirnos en los detalles que rodearon esta, digamos, tensión romántica entre estas dos grandes estrellas turcas. Así que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y créanme, hay mucho más drama, romance y secretos por descubrir en el fascinante universo de las series turcas. Suscríbanse ahora mismo. Bueno, empecemos con el meollo del asunto. Todos recordamos con cariño la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci. Fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La pareja que formaron en pantalla, Sanem y Can, cautivó a millones de espectadores. La complicidad, las miradas, las peleas, todo era perfecto. Y claro, como suele pasar en estos casos, la gente comenzó a especular: ¿estarán juntos también en la vida real? Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, como siempre, esperaban ansiosamente que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. Y aunque nunca confirmaron nada de forma oficial, las especulaciones y los rumores persistieron durante mucho tiempo. Incluso ahora, con el paso de los años y cada uno de ellos transitando sus propios caminos sentimentales, la llama de la curiosidad y el interés por lo que pudo ser, o lo que quizás es, aún arde. Entonces, ¿es exactamente lo que Demet Özdemir supuestamente confesó sobre cómo poner celoso a Can Yaman? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco especulativa. No tenemos una entrevista oficial en la que Demet afirme directamente que intentó poner celoso a Can. Lo que tenemos son interpretaciones, comentarios de diferentes fuentes, y la propia interacción de Demet y Can en diferentes contextos. Y precisamente es en esta nebulosa de interpretación, en este juego de miradas y silencios, donde reside el atractivo de este relato. Una de las teorías más populares es que Demet, al ser una persona que proyecta mucha energía y personalidad, tenía la habilidad innata de llamar la atención. Su carisma natural, su forma de ser, su interacción con otras personas, todo esto podía generar, de forma natural, un cierto nivel de curiosidad en Can. Recordemos que Demet es conocida por su alegría contagiosa, su sonrisa radiante y su actitud abierta y amigable. No es de extrañar que en el entorno de un rodaje, donde se pasa tanto tiempo juntos, su personalidad vibrante atrajera las miradas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de su relación con otros actores. Demet es una persona sociable y amigable, y a menudo se la veía interactuando con sus compañeros de trabajo. Esto para algunos podría ser una forma sutil de despertar algún tipo de sentimiento en Can, quizás celos, quizás sorpresa. Hay que recordar que la convivencia diaria durante el rodaje de una serie, donde se pasan muchas horas juntos, crea lazos muy fuertes. El compartir el día a día, los momentos de tensión, las risas, las frustraciones, todo eso forja una cercanía que inevitablemente puede dar lugar a sentimientos más profundos. La industria del entretenimiento, y especialmente la de las series, es un caldo de cultivo para el romance. Las largas jornadas de trabajo, el contacto físico constante, la necesidad de interpretar escenas románticas, todo esto crea un ambiente propicio para que surjan sentimientos. Y en el caso de Demet y Can, la química que tenían en pantalla era tan evidente, tan palpable, que resultaba casi imposible no especular sobre la posibilidad de que esa conexión trascendiera la ficción. Otra posible razón podría estar relacionada con el propio personaje de Can Yaman. Él siempre ha sido muy reservado con su vida personal, y muy celoso de su intimidad. Esto podría haber sido interpretado por algunos como una señal de inseguridad o incluso de cierta posesividad. Entonces, la forma en que Demet se relacionaba con otros hombres en público podría haber sido vista por algunos como una estrategia, consciente o no, para testar los límites de Can, o para ver cómo reaccionaba. Recordemos que en el mundo de la farándula, la privacidad es un bien muy preciado, y la protección de la intimidad, una constante. La reserva de Can, su hermetismo podrían haber generado curiosidad y, tal vez, una cierta necesidad de despertar sus emociones.
Y aquí viene el factor más importante, la interpretación. Los fans, los medios de comunicación, todos interpret. Amos los gestos, las miradas, los comentarios. Y a veces, lo que vemos o escuchamos es influenciado por nuestros propios deseos. En el caso de Demet y Can, los fans querían que estuvieran juntos. Entonces cualquier pequeña interacción entre ellos era magnificada, analizada, y a menudo, interpretada como una señal de que algo más estaba pasando. Las redes sociales, los foros de discusión, los canales de YouTube como este, se convirtieron en el escenario perfecto para el análisis minucioso de cada detalle, de cada gesto. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, era diseccionada en busca de pistas que confirmaran o negaran las esperanzas de los fans. Es importante recordar que son seres humanos, con sus propias personalidades, deseos y formas de expresar sus sentimientos. El hecho de que fueran estrellas de televisión, sometidos a la presión constante de los medios y de los fans, solo complicaba aún más la situación. Imaginen la presión, cada movimiento, cada palabra, era analizado y juzgado por millones de personas. La exposición mediática constante, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto crea una dinámica muy particular, donde los límites entre la vida personal y la profesional se difuminan. También es importante destacar que aunque no tengamos una confesión directa de Demet sobre cómo poner celoso a Can, sí podemos deducir ciertas cosas a partir de sus declaraciones y de sus acciones. Demet siempre ha sido muy discreta sobre su vida privada, pero ha dejado entrever, en algunas entrevistas, que es una persona segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo a expresar sus sentimientos. Su personalidad, su forma de ser, su manera de desenvolverse en el mundo, sugieren una mujer fuerte, independiente, que no se deja amilanar por nada ni por nadie. Esta seguridad en sí misma, esta determinación, podrían haber sido interpretadas, por algunos, como una estrategia, consciente o no, para despertar la atención de Can. En resumen, lo que podemos decir es que la confesión de Demet sobre cómo poner celoso a Can es, en realidad, una combinación de diferentes factores: la química entre los actores, la especulación de los fans, la personalidad de Demet, la reserva de Can y la interpretación que hacemos todos de sus gestos y comentarios. Es un cóctel explosivo de emociones, deseos y expectativas, donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera fascinante. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues principalmente que nos demuestra una vez más el poder del chisme y de la especulación en el mundo del entretenimiento. Y también nos recuerda que detrás de las cámaras y de las relaciones en la ficción, hay personas reales, con sus propios sentimientos y emociones. El chisme, la especulación, son inherentes al mundo del entretenimiento. Son el combustible que alimenta la curiosidad de los fans, el motor que impulsa la industria. Pero también es importante recordar que detrás de ese chisme hay vidas reales, con sus alegrías y sus tristezas, con sus éxitos y sus fracasos. Hemos explorado las posibles razones, las interpretaciones y los rumores. Pero al final, la verdad verdadera, solo la conocen Demet y Can. Y probablemente nunca la sabremos del todo. Quizás sea mejor así, dejar que la magia de la ficción siga cautivándonos, que los sueños de los fans sigan volando, y que la especulación continúe alimentando nuestra imaginación. La incertidumbre y el misterio son parte del encanto. En el vasto universo de las series turcas, las historias de amor, desamor y pasión son el pan de cada día. Los protagonistas, con sus gestos y miradas, nos transportan a mundos llenos de emociones intensas. La química entre los actores es fundamental para el éxito de la serie, y en el caso de Demet y Can, esa química fue innegable. Sin embargo, es importante recordar que la vida de los actores es mucho más compleja que lo que vemos en la pantalla. Son seres humanos con sus propios anhelos, miedos y sueños. Y en muchas ocasiones, sus vidas personales se ven afectadas por la fama y la atención mediática. El impacto de Erkencikus en la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman fue enorme. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Demet, con su talento y carisma, se convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Can, con su atractivo físico y su habilidad actoral, conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Después de Erkencikus, Demet continuó cosechando éxitos con otras series como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Can, por su parte, participó en la serie Bay Jane y en producciones internacionales. Ambos actores han demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles.
En el mundo del espectáculo, las relaciones entre los actores son siempre motivo de especulación. Los fans, ávidos de romance y drama, no dudan en analizar cada detalle. Cada gesto en busca de pistas que confirmen o desmientan sus teorías. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se debaten las posibles relaciones sentimentales de los famosos. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias vidas y decisiones. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, y es fundamental respetar su privacidad y su derecho a vivir su vida personal sin presiones. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, generando especulaciones y rumores. Aunque no sepamos la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre ellos, lo cierto es que su química en pantalla fue inolvidable. Su trabajo en Erkencikus nos regaló momentos mágicos, y nos hizo soñar con un amor que quizás solo existió en la ficción. La confesión de Demet sobre cómo poner celoso a Can es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de la fascinación que sentimos por el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras hay personas reales, con sus propias historias y sentimientos. Y al final es la magia de la interpretación, la química entre los actores, lo que nos permite soñar y emocionarnos con cada historia que vemos en la pantalla. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Espero que hayan disfrutado de este análisis de la supuesta confesión de Demet Özdemir. Creo que hemos cubierto todos los ángulos, analizado todas las posibilidades y, sobre todo, nos hemos divertido un poco explorando este intrigante tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet realmente intentó poner celoso a Can? ¿O creen que todo fue una simple coincidencia, producto de la intensa química que tenían en la pantalla? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Y no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos los que les guste este tipo de contenido. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.